Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos en un nuevo tema jugoso y lleno de intriga. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de dos nombres que han hecho vibrar el mundo del espectáculo turco y que han capturado nuestros corazones con su talento y química en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se trata solo de recordar sus éxitos profesionales. Hoy vamos a explorar algo que sin duda ha sacudido los cimientos de su relación, al menos en la percepción pública. Prepárense porque la noticia es explosiva. Antes de que me sumerja de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y lleno de chismes del mundo del espectáculo que sé que les encantan. Así que suscríbanse ahora mismo y no se pierdan nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, una producción que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto así que muchos fans, y me incluyo entre ellos, soñábamos con que su amor trascendiera la pantalla. Los rumores sobre un posible romance fuera de cámaras eran constantes, y cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa por los medios y por sus seguidores. Sin embargo, a pesar de la ilusión de muchos, su relación nunca se confirmó. Después de Erkenci, ambos siguieron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos profesionales. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos, mientras que Demet Özdemir se mantuvo en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Mientras ambos seguían sus vidas, mantenían una relación cordial, al menos en apariencia. Sin embargo, recientemente algo ha cambiado, algo que ha dejado a Can Yaman completamente en shock. ¿Qué es? Pues bien, damas y caballeros, agárrense de sus asientos porque la bomba está a punto de explotar. Demet Özdemir se ha casado. Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, en una ceremonia por todo lo alto que acaparó los titulares de la prensa del corazón turca e internacional. Un evento lleno de glamour, elegancia y sobre todo, mucho amor. Las imágenes de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una Demet radiante, feliz y visiblemente enamorada. Pero ¿por qué esta noticia ha causado tanto revuelo y ha dejado a Can Yaman en shock? Más allá de la ilusión de los fans de verlos juntos, hay varios factores que contribuyen a esta reacción. En primer lugar, está la percepción pública de su relación. Como mencioné antes, la química entre ellos era tan palpable que muchos creían que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. El matrimonio de Demet, por lo tanto, representa el cierre definitivo de esa posibilidad, una especie de DNA a la historia de amor que muchos fantaseaban. En segundo lugar, está el factor sorpresa. Si bien es cierto que Demet y Oğuzhan llevaban un tiempo saliendo, la noticia de su matrimonio llegó de forma repentina, sin previo aviso. Nadie se esperaba que dieran el paso tan rápido, lo que tomó a muchos por sorpresa, incluyendo, al parecer, a Can Yaman. En tercer lugar, está la naturaleza de su relación pasada. Aunque nunca confirmaron un romance, existen rumores y especulaciones que sugieren que hubo algo más que amistad entre ellos durante el rodaje de Erkenci. Si esto es cierto, el matrimonio de Demet podría haber removido sentimientos y recuerdos en Can Yaman, generando una mezcla de sorpresa, nostalgia e incluso, tal vez, un poco de arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo Demet que causó tanto impacto? No se trata solo del matrimonio en sí, sino de la forma en que se llevó a cabo todo el proceso. Desde el anuncio del compromiso hasta la celebración de la boda, Demet mantuvo una actitud discreta y elegante, sin alimentar falsas expectativas ni dar pie a especulaciones innecesarias. Simplemente se enfocó en su felicidad y en compartirla con sus seres queridos. Esta actitud, si bien es comprensible y respetable, podría haber sido interpretada por Can Yaman como una especie de golpe bajo. Después de todo, ambos compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Erkenci, y es posible que Can Yaman sintiera que merecía una explicación o un aviso previo sobre la decisión de Demet. Es como si, de alguna manera, existiera un código no escrito entre ellos, un entendimiento tácito que quizás Can esperaba que se cumpliera. Para entender mejor la posible reacción de Can Yaman,
es crucial analizar la dinámica que existió entre ellos durante el rodaje de Erkénticos. Los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas y las interacciones públicas revelaban una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se admiraban mutuamente y que se sentían cómodos en compañía del otro. Esta cercanía alimentó las esperanzas de los fans y creó una narrativa romántica que, aunque nunca se confirmó, quedó grabada en la memoria colectiva. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló su relación. En Turquía, como en muchos otros países, existe una fuerte presión social para que las figuras públicas mantengan una imagen intachable y cumplan con las expectativas del público. La relación entre Can y Demet, al ser tan mediática, estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, lo que pudo haber influido en sus decisiones y en la forma en que manejaron su relación. Es posible que en algún momento ambos hayan sentido la presión de complacer a sus seguidores y de alimentar la fantasía de un romance real. Sin embargo, también es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias prioridades. No están obligados a satisfacer las expectativas de nadie y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones decepcionan a algunos fans. Volviendo al matrimonio de Demet, es importante destacar que Oğuzhan Koç, su ahora esposo, es un artista muy respetado y querido en Turquía. Es un cantante, compositor y actor talentoso que ha logrado construir una sólida carrera en el mundo del espectáculo. La relación entre Demet y Oğuzhan siempre se ha caracterizado por la discreción y el respeto mutuo. Se les veía felices y enamorados, y su matrimonio era la culminación natural de su relación. La boda, como mencioné antes, fue un evento espectacular. Se celebró en un lujoso hotel en Estambul y contó con la presencia de numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. Demet lució radiante en su vestido de novia, diseñado por un reconocido diseñador turco. La ceremonia fue emotiva y llena de momentos especiales. Los novios intercambiaron votos llenos de amor y compromiso, y la fiesta posterior fue una celebración llena de alegría y felicidad. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. La mayoría de los fans felicitaron a Demet y a Oğuzhan por su matrimonio y les desearon toda la felicidad del mundo. Sin embargo, también hubo algunos comentarios negativos, especialmente por parte de aquellos fans que aún albergaban la esperanza de ver a Demet y a Can juntos. Estos comentarios negativos, aunque minoritarios, reflejan la intensidad de la fantasía romántica que se había creado en torno a la relación entre Can y Demet. Para algunos fans, el matrimonio de Demet representaba una traición a esa fantasía, una ruptura con la ilusión de un final feliz. Pero, ¿es justo culpar a Demet por tomar sus propias decisiones y por buscar la felicidad con otra persona? La respuesta es, obviamente, no. Demet tiene derecho a amar a quien quiera y a casarse con quien le haga feliz. No está obligada a complacer a nadie y no tiene que justificar sus decisiones ante nadie. En cuanto a Can Yaman, es difícil saber con certeza cuál fue su reacción ante la noticia del matrimonio de Demet. Es posible que se haya sorprendido, que haya sentido un poco de nostalgia o incluso que haya experimentado una pizca de arrepentimiento. Sin embargo, también es posible que haya tomado la noticia con madurez y profesionalismo, entendiendo que Demet tiene derecho a ser feliz y que él también tiene su propia vida y su propio camino. Independientemente de cuál haya sido su reacción, es importante recordar que Can Yaman es un hombre adulto y que tiene la capacidad de manejar sus emociones y de seguir adelante con su vida. Ha demostrado ser un artista talentoso y un profesional comprometido, y seguramente seguirá cosechando éxitos en su carrera. Ahora bien, existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Es difícil decirlo con certeza. Si bien es cierto que su química en pantalla era innegable y que su colaboración en Erkénticos fue un gran éxito, también es cierto que ambos han seguido caminos separados y que han desarrollado sus carreras de forma independiente. Además, el matrimonio de Demet podría dificultar una futura colaboración. Es posible que Oğuzhan Koç no se sienta cómodo con la idea de que su esposa trabaje con un actor con el que se la ha relacionado sentimentalmente en el pasado. También es posible que Demet y Can prefieran evitar cualquier situación que pueda generar especulaciones o rumores innecesarios. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe qué puede pasar. Si ambos estuvieran dispuestos a trabajar juntos de nuevo y si el proyecto fuera lo suficientemente interesante, no se puede descartar la posibilidad de una futura colaboración.
Al fin y al cabo, ambos son grandes artistas y tienen mucho que ofrecer al público. Para concluir, el matrimonio de Demet Özdemir ha sido un evento que ha sacudido los cimientos de la percepción pública sobre su relación con Can Yaman. Una noticia que ha generado sorpresa, especulación y, sobre todo, mucho debate en las redes sociales. Analizamos la posible reacción de Can Yaman y las razones detrás de ella. Recordamos la importancia de respetar las decisiones personales y la felicidad de los demás. Y finalmente reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de verlo y por su apoyo constante al canal. Sus comentarios, likes y suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el matrimonio de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman realmente se sorprendió con la noticia? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia explosiva, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.